Hablemos de datos. En esta ocasión veremos cuáles son las herramientas utilizadas para cada parte del flujo de datos. Sé que viste algunas por aquí, pero vamos a verlas a detalle. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, en primer lugar vamos a ver cuáles son las etapas del flujo de datos. Comenzaremos por la primera, que es adquisición de datos, donde extraemos información de múltiples fuentes, puede ser un archivo, puede ser una base de datos. Y pasamos a la segunda, que es almacenamiento. Entonces esa información que ya hemos consumido la ponemos en una base de datos o en las herramientas que veremos a continuación. Luego la procesamos y la transformamos para, en la etapa número 4, que está por aquí, analizarla y crear modelos o algoritmos de Machine Learning para poder crear un reporte y visualizar los datos de la manera que creamos correspondientes. Por último, compartimos la información en la etapa de colaboración y comunicación con las personas interesadas, el cliente, el equipo de trabajo, etc. Así que vamos a ver ahora qué herramientas son aplicables para cada una de estas etapas. En la etapa 1 de adquisición de datos, tenemos dos herramientas que van a estar muchas veces en este flujo, que son Python y R. Ya vamos a ver por qué. En primer lugar, para Python tenemos librerías como Panda y NumPy que nos permiten conectarnos a archivos como CSV, Excel, etc. y adquirir esa información. De la parte de R tenemos a Deeply y TDBurst, que son dos fuentes muy importantes. Tengo que aclarar que no soy experto en R, me enfoco más en el mundo de Python, pero si hay alguien aquí, por favor ponga sus comentarios y diga cuáles librerías utiliza actualmente para cada parte del flujo. También tenemos herramientas de extracción masiva de datos, como Hadoop, con Hive y Pig. Particularmente está diseñada para controlar gigas o terabytes de datos. En cuarto punto tenemos el famoso SQL, con herramientas como MySQL, PostgreSQL o SQL Server, donde obviamente utilizaremos SQL para extraer información. Por último tenemos la técnica de web scraping, utilizando librerías como Beautiful Soup y Selenium para abrir una página y sacarle información de manera automática. Aquí tenemos ya en la parte de adquisición 5 herramientas importantes. Pasaremos a la siguiente. En la segunda etapa, que es el almacenamiento de datos, podemos utilizar 3 recursos. El primer recurso es la acostumbrada base de datos relacionales como SQL, PostgreSQL, MySQL, donde obviamente la información está guardada de manera estructurada. La segunda manera, no estructurada o no SQL, como puede ser MongoDB, Cassandra, Redis, donde yo tengo la información cruda o tengo información que no está estructurada, por ejemplo, imágenes, archivos, ya lo hemos hablado en un video previo. Y por último, herramientas modernas, sobre todo en la nube, o podemos usar las acostumbradas Data Warehousing, y aquí también podemos usar Data Lakes, por ejemplo. Uno de los más famosos que tenemos es Amazon Redshift, de parte de AWS, Google BigQuery, y también tenemos herramientas modernas como Snowflake o Databricks, que todas estas herramientas permiten consolidar tanto información de fuentes estructuradas como no estructuradas. Y así, por ejemplo, hacer consultas. Por ejemplo, Snowflake puede hacer una consulta de una tabla de una base de datos y también de un JSON que pertenezca a esa tabla, yéndonos como a los hijos del JSON, lo cual es muy interesante para hacer análisis. También en el procesamiento y transformación de los datos tenemos, como ya dije, los acostumbrados Python y R, y es por eso que Python particularmente me gusta, porque está en todas las etapas del flujo y hay librerías y herramientas para todo. Podemos ver que aquí tengo Apache Spark, que igualmente es una herramienta para transformar datos de manera masiva. Apache Spark lo veremos en un futuro video como herramienta, donde explicaremos a detalle cómo funciona. Pero es importante que sepas que se puede utilizar en Databricks y van muy de la mano. A futuro les digo que es Databricks también. Ahora, de la parte de R tenemos a Deeply y TDBurst, creo que así se dicen, que son herramientas también muy robustas, que integradas potencian el procesamiento y la transformación de los datos. Además de eso, de la parte comercial, digamos, tenemos los famosos ETL o LT. Recuerden que ETL es extraer, transformar y cargar, de load en inglés. Y tenemos un video en el canal si quieren verlo al respecto, donde tenemos Apache Nifi, Talent y la famosa informática. Pero claro, hay muchísimas herramientas de ETL. Por ejemplo, del lado de Microsoft está SSIS de SQL Server,
y hay muchísimas otras. Cabe aclarar en este momento que estamos agregando aquí las herramientas más populares o las que se usan más en el mercado. Es obvio que actualmente existen herramientas modernas y que se están creando herramientas cada día para poder probar. Para la etapa del análisis y modelado, tenemos todavía los principales Python y R, y Python tiene librerías muy buenas en esta parte. Una de las famosas es scikit-learn y TensorFlow, que actualmente hay muchísimos recursos para aprender TensorFlow y hay muchísimos casos aplicables a los negocios. También una herramienta que vamos a ver a futuro en este canal. Y PyTorch. Y del lado de R tenemos a Caret y Random Forest. Random Forest quizás una de las más famosas que existen actualmente, donde ya tengo muchos algoritmos de Machine Learning importantes. Además de eso, hablando de algoritmos, los algoritmos de Machine Learning, uno de los más populares es XGBoost y LightGBM. Pero por supuesto existen muchísimos otros. Y esto también es un tema que podríamos ver a futuro. Si ustedes quieren, por favor dejen sus comentarios cuáles utilizan y cuáles les gustaría aprender. ¿Ok? Así que aquí hay muchísimo que decir. Como digo, la parte de análisis y modelado hay muchísimo que hacer. Esta es la parte más que todo técnica, una parte muy entretenida, donde se define mucho la parte del negocio y donde las habilidades que tengamos para entender el comportamiento de los datos se explotan. Ok, ya me emocioné. Pasemos a la siguiente. En cuanto a la visualización de los datos, en la etapa 5 tenemos nuestros acostumbrados competidores R y Python, cada uno con sus librerías más famosas. Recuerden que visualizar es prácticamente transformar esos datos que tenemos a una gráfica o a múltiples gráficas de una manera que sea más legible para la parte del negocio. Entonces, de parte de Python tenemos a Matplotlib, Seaborn y Plotly. Plotly también particularmente se encuentra en R junto con ggplot2. Son librerías muy robustas, muy completas, con muchas opciones de gráficos, con muchas opciones de visualización que me permiten hacerlo en base a mi código. Y aquí separo estas dos de la última porque claramente Python y R está enfocado en personas que conocen la parte técnica, pero existen las famosas herramientas de inteligencia de negocio o BI Tools como Tableau y Power BI y muchas otras también que están enfocadas a personas no técnicas, lo que quiere decir que si yo soy un analista de datos que vengo de un rubro que no sea técnico, que quiero crear por ejemplo una gráfica sencilla o un dashboard completo pero no tengo conocimiento técnico de código, puedo perfectamente conectarme a mis fuentes de datos, bueno, transformar por medio de fórmulas, crear relaciones incluso y luego proponer un diseño que sea elegante sin necesidad de ser una línea de código. Obviamente para los gustos, los sabores. En mi caso particular me encanta el código, pero también me gustan las herramientas que hacen las cosas simples. Dicho esto, quiero que hagamos una pequeña batalla. ¿Quién está al lado de Python? ¿Quién está al lado de R? ¿Y quién está del lado de las herramientas de Power BI y Tableau en los comentarios? O bueno, de parte de todos también. ¿Quiénes utilizan todas las herramientas? Como digo, normalmente si eres un analista de datos puede que utilizas más la parte de Power BI. Y si eres un científico de datos o un ingeniero de datos, puede que estés más trabajando con Python o R. Y obviamente una vez que ya construí mis datos, tengo que tener una manera de colaborar y compartir con mi equipo de trabajo. Una de las herramientas más populares actualmente en el mercado es Jupyter Notebooks, que particularmente me encanta, donde podemos tener código, visualizaciones y textos explicativos. Jupyter Notebooks actualmente se puede utilizar también en Visual Studio Code y esa es una cosa que la vamos a mostrar luego en un futuro video, que es algo muy interesante y de hecho es ahí donde vamos a aprender Python en los futuros videos del canal. Así que si quieres aprender Python para análisis de datos, suscríbete. Muchas de las personas que nos ven no están suscritas y bueno, está bien, no es una obligación, pero suscribirnos nos motiva también un poco a crear más contenido para ustedes. Cabe recalcar que Jupyter Notebooks también se puede utilizar en herramientas como Databricks y de hecho puedo crear mis notebooks y trabajar dentro de la herramienta online. Y si tengo código, puedo también pasar la información por medio de una herramienta como Git para control de versiones, donde puedo colaborar en línea, por ejemplo GitHub. Puedo tener una línea de código y mantener mi código limpio y si hay un problema, regresar a una versión anterior. También tenemos las famosas herramientas de trabajo en equipo o de colaboración, más que todo son comunicación como Slack, la favorita de los desarrolladores, y Microsoft Teams,
donde puedo crear canales, crear grupos y trabajar en base a proyectos o en base a algún problema específico. Ahora vamos a ver algo muy interesante. En resumen, aquí podemos ver todo lo que hemos hablado. Tenemos cada etapa del flujo de datos y qué herramientas se utilizan. Para recalcar un poco, es importante notar que Python prácticamente se encuentra en todas las etapas y por eso es una de las herramientas más importantes en esta década y se va a seguir desarrollando porque obviamente el análisis de datos y la ciencia de datos se sigue explotando y se seguirá explotando, sobre todo con la inteligencia artificial. En resumen, si aprendes Python vas a tener trabajo. Para adquisición de datos tenemos Python y R, Hadoop, SQL y Web Scraping, una de las herramientas y técnicas muy importantes. Almacenamiento de datos tenemos MySQL o las bases de datos SQL y las no SQL como MongoDB, Cassandra, etc. Y herramientas modernas como Databricks, Snowflake o las de AWS, Google Cloud o incluso Azure. Para procesar información podemos utilizar, si tenemos mucha información de manera masiva, Apache junto con Python y las librerías de R como Dplyr y Tedr, pero también existen herramientas de transformación como Informatica que son más amigables para el usuario. Luego para el análisis y modelado tenemos todavía Python con librerías como TensorFlow muy populares y poderosas y R y claro los algoritmos de Machine Learning. Para visualizar los reportes que voy a crear en base a esos datos que ya tengo, puedo utilizar muchas librerías de Python, R o las acostumbradas herramientas de BI o de inteligencia del negocio como son Tableau y Power BI. Y por último, para compartir, puedo usar Jupyter Notebooks, control de versiones con Git y puedo usar Slack o Microsoft Teams para comunicar. O claro, el correo y herramientas de Google, dependiendo de lo que tenga en mi empresa. Eso ha sido todo por esta ocasión. Hemos visto muchas herramientas populares que se utilizan. Quiero que por favor me digan en los comentarios cuáles no agregué o cuáles me falta agregar o cuál es tu favorita si quieres para poder interactuar. También es importante que comentes qué cosas te gustaría saber. Por ejemplo, de las librerías que vimos de Python, ¿cuál te interesa aprender? O si estás más enfocado en el mundo de R, ¿qué cosas te parecen interesantes de R? Estamos tratando de hacer lives para resolver preguntas y respuestas, más que todo de casos específicos. El propósito del canal es empoderar Latinoamérica con conocimiento de ciencia de datos y de tecnología en general. Así que si también estás en este mundo o quieres sumergirte a este mundo, bienvenido. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.